Putin se burló de las amenazas de Biden en su cara a cara virtual del martes. La videollamada que mantuvo en vilo al mundo ante el escenario prebélico que actualmente se vive en el este de Europa hasta ahora solo sirvió para reiterar las posturas aparentemente irreconciliables entre Moscú y Washington. Y es que el presidente Joe Biden volvió a ignorar la verdadera razón de fondo del conflicto que hoy amenaza la paz mundial, al soslayar la exigencia del presidente Vladimir Putin de paralizar del todo los planes de ampliación de la OTAN hasta las fronteras rusas y seguir amenazando a Rusia con unas sanciones que realmente no atemorizan a Moscú. Como se demostró en el 2014, cuando Crimea se reunificó con Rusia por la voluntad de su pueblo. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. El mensaje de Biden que a nadie asustó. Si algo quedó claro después del cara a cara que tuvieron los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden en la videoconferencia del pasado 7 de diciembre, es que la retórica hostil de Washington perdió el efecto intimidante que otrora tuvieron las medidas coercitivas de la potencia del norte. Cuando el presidente Biden amenazó a su homólogo ruso con aplicar un drástico paquete de medidas económicas si atacaba a Ucrania, Putin no hizo más que recordar que las sanciones no son algo nuevo para Rusia, ya han estado vigentes durante mucho tiempo. Desafortunadamente, las sanciones tampoco han tenido un efecto positivo para Washington, respondió el líder ruso, derrumbando el mito de la superpotencia que desde finales de la Segunda Guerra Mundial usó su poder económico y militar para someter a los estados que no se alineaban a sus intereses. Pero como bien dijo el presidente Vladimir Putin, las sanciones no son nada nuevo para Rusia. Recordemos que en el 2014, Washington impuso un conjunto de medidas restrictivas contra las autoridades rusas, luego que el gobierno promulgó la incorporación de la República de Crimea y del puerto de Sebastopol a la Federación de Rusia, previo referendo popular. Las sanciones de Washington fueron apoyadas en su momento por la Unión Europea. El bloque de países impuso sus propias medidas coercitivas contra 5 entidades financieras rusas e incluyó 119 funcionarios en su lista sancionatoria para forzar al Kremlin a aceptar los designios de Occidente. Si bien en este último encuentro Biden fue mucho más preciso en las acciones que la Casa Blanca y sus aliados europeos pretenden aplicar a Rusia, refiriéndose al Nord Stream 2, el gasoducto con el que Putin busca transportar gas a Alemania por el fondo del mar Báltico. La reacción de Rusia no fue la esperada por Biden. El Putin de mirada indestructible se saltó nuevamente los protocolos diplomáticos y respondió con un simple «no nos asustan». A la advertencia de su interlocutor de suspender el gasoducto con el gobierno entrante de Alemania y el nuevo canciller en el poder, Olaf Scholz. Aunque desde Moscú no esperan una reducción de las relaciones entre Washington y Moscú, como lo dijo a la agencia de noticias rusa TASS, el asistente del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin se mantiene firme en su propósito de defender sus intereses, y esto incluye al gasoducto Nord Stream. Pese a que la Casa Blanca ha decidido incluir en su estrategia contra Rusia el gasoducto Nord Stream 2, que aún no ha comenzado a operar, desde Alemania insisten en desenmarcarse de las acciones que ha puesto en marcha Occidente para frenar una supuesta invasión militar en Ucrania. El ex canciller de Alemania, Gerhard Schröder, ha dejado claro que todos los intentos por descarrilar el proyecto Nord Stream 2 se realizan fuera de Alemania. El político aclaró en una entrevista con el canal alemán NTV que este proyecto fue acordado y se debe finalizar. En el 2005, poco antes de que se diera el cargo de canciller Angela Merkel, Gerhard Schröder
cerró el acuerdo con el presidente Vladimir Putin para la construcción del Nord Stream 2, el gasoducto que garantizará a Alemania la provisión segura de gas natural barato y de manera directa. Es por ello que el antiguo líder del Partido Socialdemócrata alemán descartó que la suspensión del proceso de certificación del gasoducto ruso responda a factores internos, pues el único que saldría beneficiado con esta medida es Washington, cuyo gobierno se opuso desde el principio a la ejecución del proyecto. No en vano, Gerhard Schröder alertó en el 2018 a la comunidad internacional sobre los intentos de la administración de Donald Trump de cancelar la construcción de gasoducto para vender en el mercado europeo su propio gas de peor calidad y más caro que el de Moscú. Schröder recordó que en su momento Washington exigió al gobierno de Berlín cortar relaciones comerciales con Rusia y otros países como China e Irán. La intención era clara, pero Alemania no puede permitir que alguien nos dicte con qué países podemos comerciar, afirmó el ex canciller. Lo cierto es que todo parece indicar que la suspensión del proceso de aprobación del gasoducto ruso Nord Stream 2 por parte de un regulador energético alemán podría ser de corta duración, debido a la dura crisis energética que atraviesa Europa con precios de la luz y el gas al alza. Recordemos que la certificación del gasoducto ruso fue paralizada a finales de noviembre pasado, hasta que el consorcio Nord Stream 2, registrado en Suiza, transfiera sus principales activos y su presupuesto a su filial alemana, un requerimiento que Gazprom confía concretar en unas semanas. Aunque el gobierno ruso ha dicho que no cree que Occidente esté detrás de la suspensión del proceso de certificación, lo cierto es que el colosal gasoducto que conecta Rusia con Alemania, Europa Central y Europa del Este ha tenido que sortear grandes obstáculos desde su construcción. Bajo la excusa de que Nord Stream 2 representaba un riesgo para la seguridad de Europa, aumentaría la dependencia energética con Rusia. En diciembre del 2019, el entonces presidente Donald Trump firmó una ley para sancionar a cualquier empresa vinculada con la construcción del gasoducto. Lo cierto es que el proyecto liderado por la estatal petrolera rusa Gazprom y que la administración Trump calificó como una herramienta de coerción, ha contado con el firme respaldo de la hasta hace poco canciller alemana Angela Merkel, que tuvo que enfrentar la embestida del lobby financiero de Washington. ¿Pero por qué Nord Stream 2 es tan controvertido? Con este gasoducto, Rusia estima aumentar de manera significativa la cantidad de gas que envía a Europa. En la actualidad, la potencia euroasiática provee alrededor del 40% de este hidrocarburo a la Unión Europea por delante de Noruega. Además, a partir de la puesta en marcha de esta tubería, Moscú duplicará las exportaciones de gas de Alemania sin tener que pasar por Ucrania, que en 2008 y 2009 se negó a adquirir el combustible a precios de mercado y terminó suspendiendo el tránsito de gas ruso por su territorio, afectando a los consumidores europeos. Aunque el pasado mes de septiembre Gazprom anunció la finalización de las obras, la construcción del colosal gasoducto que conecta Rusia con Alemania a través de 1.200 kilómetros de tubería por el mar Báltico duró 5 años y tuvo un costo de $11.000 millones. El nuevo gasoducto aumentará la cantidad de gas que pasa por debajo del Báltico a 55.000 millones de metros cúbicos por año, una cifra que sigue causando molestia en Washington, que planeaba aumentar sus exportaciones de gas al viejo continente y evitar el acercamiento entre Europa y Rusia. Pese a los desacuerdos surgidos entre las naciones de la Unión Europea en torno a este gasoducto, el bloque finalmente acordó fortalecer las regulaciones sobre Nord Stream 2, en lugar de detenerlo por completo, para aliviar la compleja crisis energética que golpea sin piedad el viejo continente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.